Bien, ¿sí me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos Bueno, sean días. todos. Sí, Buen día, profe. buenos días. Bueno, ¿alguien tiene algo que decir? Bien. ¿Alguien iba a hablar o no? Me pareció? Bueno, entonces, bueno, la idea de hoy es estudiar la sección 14.3 del libro guía, sí, de Larson, que es estudiar cambio de variables, pasar a coordenadas polares para resolver una integral, resolver integrales de manera más sencilla. ¿Listo? Esa es la idea de la clase de hoy. Bien, porque si ustedes no recuerdan cuando el último ejemplo que hicimos sobre la sección 14.2, que era hallar el volumen entre dos superficies, ¿cierto? Hicimos el ejemplo 4, no creo que era el otro. Entonces el ejemplo que 5. Sí, hicimos este ejemplo. Sí, que es bastante tedioso, no fue fácil. Y miren que la dificultad se generó precisamente por el hecho de que la región sobre la que estamos integrando, ¿sí?, era una región circular. ¿Listo? Recuerden que era una circunferencia centrada en el punto 0,1 medio, ¿sí?, de radio 1 medio. Esta fue la región por la que integramos aquel día. Entonces ocurrió que, bueno, que X varía entre, perdón, la escribimos de manera horizontal. Entonces Y permitimos que variara de 0 a 1 y la variación de X depende de Y. ¿Sí? Lo despejamos de aquí, el X. Resulta que la variación de X es entre menos esta raíz y la raíz de Y menos Y cuadrado. Bien. Entonces, esas raíces, si ustedes analizaron ese ejemplo, son las que generaron la dificultad al resolver esta integral. ¿Sí? Esas pequeñas raíces en los extremos de integración, ¿sí?, que nos costó tanto, porque tocó evaluar en esas raíces, simplificar términos, hacer una sustitución trigonométrica, inclusive así quedó la integral de coseno a la 4 de teta, y al final tuvimos que usar fórmula de Wallis, sí, un resultado por allá, curso de cálculo integral, Purcell, para poder resolver esa integral, sí, se requirió mucho esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la sección siguiente, la que estudiaremos hoy, la 14.3, nos dice, miren, usted se está esforzando mucho haciendo esa integral cuando la región de integración es circular y es un desgaste innecesario, porque usted puede pasar a polares y se le simplifican todas las cuentas. ¿Sí? Eso es lo que dice la sección 14.3. Bien, que todas estas cuentas difíciles que hicimos aquel día, que nos sirvió para ejercitarnos, ¿cierto? Para no perder el control cuando tengamos un montón de cuentas que hacer. No fue del todo malo hacerlo así, pero en términos prácticos debemos conocer otra herramienta más eficaz, y esas son las coordenadas polares. ¿Listo? Para resolver integrales. Entonces hablemos un poco de las coordenadas polares. Si recordemos. Bueno, pregunta hasta aquí. Recuerden que cada clase es como si fuera una asesoría también. Tienen preguntas y algún ejercicio del libro, lo pueden referenciar y lo miramos aquí entre todos. ¿Hay preguntas o está todo bien por ahora? Creo que está todo bien, ¿no? Ya después del quiz, nadie quiso revisar ejercicios, supongo. Pero si hay dudas, cualquier ejercicio que tengan duda, lo pueden consultar aquí en clase. Bien. Entonces, mire, hablemos de las coordenadas polares. Que no son, esas coordenadas no son nuevas para nosotros, ¿no? Se introducieron, se estudiaron cuando comenzamos a calcular límites, ¿sí? Porque cuando vimos que un límite no se podía, en el límite no se podía hacer sustitución directa, ni se podía factorizar y simplificar, podíamos sospechar que el límite no existe o podríamos intentar probar que sí existe y pasar a polares, ¿no? Y la ventaja de eso, en aquel momento, pasar a polares, es que nos queda un límite ya cuando R tiende a ser un límite de una variable, ¿no? Y podíamos usar las herramientas de
para calcular límites en una sola variable, por ejemplo, la regla del L'Hopital. Eso fue lo interesante de usar polares, ¿sí? Entonces, de nuevo aparecen aquí en las integrales. Entonces, veamos cuál va a ser el efecto de esas coordenadas polares aquí. ¿Listo? Entonces, recordemos, ¿sí? Hagamos ese ejercicio de recordar aquí para todos, que si tenemos el plano cartesiano, pues las formas de ubicar un punto es diciendo su coordenada X y Y, ¿no? ¿Sí? Aquí está X, por aquí está Y. ¿Listo? El eje X, pues, eje Y. Entonces, este puntico aquí tendría coordenadas X y Y. Estas son las conocidas coordenadas cartesianas, típicas y tradicionales, con las que hemos trabajado hasta hoy día. Bien. ¿Y las polares cómo fue que surgieron? Sencillo, era simplemente que ustedes tracen un segmento que una el punto en cuestión con el origen. Y entonces inmediatamente se me definen dos parámetros. ¿Sí? Podemos pensar en la longitud de ese segmento y además pensar en el ángulo que forma ese segmento con el eje X. ¿Listo? R y θ. Y resulta que cualquier punto en el plano lo puedo referenciar también así, indicando su coordenada radial e indicando el ángulo que forma el segmento que une el punto con el origen y el eje X, ¿no? Indicando qué ángulo es ese. Bien. Entonces yo puedo referenciar un punto en el plano también diciendo el radio y θ. Y habíamos estudiado también haciendo un triángulo rectángulo, usando las funciones trigonométricas básicas, etcétera, que si yo tengo un punto en coordenadas polares, ¿sí? Si mi amigo o mi amiga está ubicada en este punto de θ y yo solo sé manejar coordenadas cartesianas, yo puedo hacer la traducción, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, si él está en esas coordenadas θ, entonces X es R coseno de θ, ¿no? Y Y es R seno de θ. Entonces, a partir de las coordenadas polares, por medio de estas dos relaciones, puedo obtener las coordenadas cartesianas de un punto, ¿sí? Las relaciones me permiten pasar, pues, de polares a cartesianas. También ya las estudiamos. No estoy haciendo nada nuevo hasta el momento. Y si tenemos el caso contrario, si mi amigo usa coordenadas cartesianas y yo soy más sofisticado y uso coordenadas polares, entonces yo tomo las coordenadas cartesianas que él me da, las elevo al cuadrado, ¿sí? X cuadrado más Y cuadrado es el radio al cuadrado, mi coordenada radial al cuadrado, ¿sí? Tomando raíz, obtengo R, ¿listo? Y ¿cómo tengo el ángulo a partir de las cartesianas? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo obtener el ángulo dadas las coordenadas cartesianas de un punto? ¿Quién se acuerda aquí de ese detalle? Profe, es tangente a la menos 1 de y sobre x. Exactamente. Tangente a la menos 1. Y es decir, la función tangente inversa de y sobre x. Y es solamente hacer un triángulo rectángulo cuya base sea x y su altura sea y. Y se deducen todas estas fórmulas. Bien. Y bien, las tenemos allí. ¿Listo? Ahora, ¿por qué las coordenadas polares son más eficaces para describir regiones circulares? Bueno, porque, fíjense, son más eficaces y lo vamos a mostrar con un ejemplo. Entonces, imagínense que ustedes deben hacer una integral cuya región de integración es la siguiente circunferencia o el siguiente círculo, digamos. Tienen un círculo, pero ustedes deben integrar solamente, no, ese círculo no es círculo. No está como bien centrado, ¿no? Coloquémoslo en el origen. Pensemos en ese círculo. Hagámoslo un poco más grande para que se note. Y supongamos que está bien centrado en el origen. ¿Listo? Y ustedes tienen que integrar una función, cualquier función, pero la tienen que integrar solamente en el primer cuadrante de ese círculo. Es decir, la región de integración sería esta, colocando aquí.
Listo, digamos que el círculo tiene radio 1, ¿sí? Coloquemos aquí 1, 1. Y si tiene radio 1, eso significa que la ecuación canónica de esa circunferencia del borde es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no? Y la región de integración es aquí. ¿Listo? Entonces vamos a describir esa región, primero usando coordenadas cartesianas, lo que hemos hecho hasta el momento, las últimas 2 semanas. Y luego lo describimos usando polares y veamos cómo sí es una ventaja. ¿Quién me puede decir en coordenadas cartesianas cuáles son las desigualdades que describen esa región? ¿Sí? Por ejemplo, si yo la quiero escribir de forma vertical como la dibujé aquí, es x quien varía libremente entre qué números y y entre qué valores. ¿Quién sabe eso? Pues x, ¿no? Tendría que variar desde aquí, ¿no? Desde 0 hasta 1. Ojo, yo quiero describir solamente la parte de ese círculo que está en el primer cuadrante, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante. Estoy interesado en el primer cuadrante. Entonces, x varía entre 0 y 1, ¿no? Y y, la variación de y depende de x. Pues miren, para cada x que escojamos aquí, y varía desde 0 hasta esta curva, ¿sí? Para cualquier otro x que yo escoja, y varía de 0 hasta la curva acá roja, a la circunferencia. Entonces puedo colocar aquí que y varía desde 0 hasta donde, y aquí tengo que colocar algo que dependa de x, ¿no? ¿Qué sería eso? Pues, si ustedes notan aquí la ecuación canónica de esa circunferencia del borde, pues, el borde es lo rojo que está ahí. Y aquí puedo despejar y. Es decir, que la variación de y dependa de x. Puedo despejar y diciendo que y al cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado, ¿cierto? Y tomando raíz para los dos lados, me queda que y es igual a más o menos la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿sí? Pero voy a tomar la parte positiva de esa raíz con el más. ¿Por qué? Porque estoy en el primer cuadrante. Y aquí pues la y es positiva, miren. Está por encima la variación de y es desde 0 hasta 1 en definitiva, ¿no? Entonces esa es la raíz positiva. Listo, aquí coloco esto. Bien. Entonces el límite de integración, si yo estuviese planteando una integral, aparecería esa raíz cuadrada por ahí. Y cuando aparecen raíz cuadrada, las integrales son difíciles, generalmente, ¿no? Lo constatamos en el ejemplo anterior. ¿Listo? Ahora vamos a describir la misma región, pero usando las coordenadas polares. ¿Listo? Y veamos de qué forma es que se hace eso. Bien. ¿Cómo describir regiones circulares usando polares? ¿Cuáles son las líneas en este caso? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Pues antes hacíamos líneas horizontales o verticales. Ahorita, ¿qué va a suceder cuando tenemos coordenadas polares? ¿Sí? Y este es el gran detalle que facilita todo. ¿Listo? Entonces, si yo quiero describir esa región, recordemos que yo lo que puedo mover es un radio y un ángulo. Tengo un R y un θ. ¿Sí? Tengo esos dos parámetros para describir una región. ¿Listo? Entonces ustedes van a pensar lo siguiente. ¿Sí? En nuestras mentes lo tenemos que interpretar así porque así es que funciona. Miren. Imagínense que ustedes tienen como una especie de vector. Y un vector que está fijo aquí, esta punta en el origen del plano. ¿Sí? Vemos que le ponemos una puntilla ahí, pam, pam, pam. Y ahí quedó fijo. ¿Sí? Ese vector. Y entonces podemos hacer movimientos así, como si fuera la manecilla de un reloj, ¿cierto? Entonces, fíjense, ese vector, pues, podemos aumentarle o disminuirle su radio, ¿no? Miren, aquí está, ahí, justo en ese momento tiene radio 1, ¿sí? Y después lo puedo colocar de radio 1 medio, ¿sí? ¿Y qué otro movimiento puede hacer ese vectorcito?
podemos fijar un radio. Por ejemplo, dejemos el radio 1 medio. Y allí es 1 medio. Y movamos el vector desde 0, movámoslo un ángulo, desde 0 a pi medios. ¿Sí? De 0 a pi medios y tan llega acá. Es decir, de 0 a 90. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago ese movimiento, genero una línea de la siguiente forma. ¿Sí? Así, miren. Aquí también es 1 medio. Aquí también es 1 medio. ¿Sí? Y generé esa primera línea curva. ¿Sí? Ahora, si yo cambio la longitud del vector, digamos que escojo un vector ahorita de un radio un poquito más grande. ¿Sí? Escojamos un radio aquí azulito. Un vector azulito. Con un radio como cercano a 1. ¿Sí? Mírenlo. Y luego, fijado ese radio, muevo un ángulo, lo muevo desde 0 a 90. Entonces hace ese movimiento. Tan, y llego acá. ¿Sí? Cuando él se va moviendo, pues deja un rastro, ¿no? Cuando él hace este movimiento de 0 a 90, sí, miren. Tan, hasta acá. Deja un rastro. Ese rastro, pues, es lo que es la lineecita que voy a dibujar a continuación. ¿Sí? Entonces, si yo voy haciendo miles de líneas, voy generando esa región circular, ¿no? Mire el rastro que él deja. Y llego hasta acá. ¿Listo? Entonces, fíjense, con esas líneas curvas, estoy describiendo esa región, pues. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en términos de desigualdades que está pasando? Pues que nosotros vamos a tener que permitir que los radios de esos vectorcitos que estoy dibujando varíen entre 0 y 1. ¿Listo? Entre 0 y 1. ¿Sí? Desde aquí hasta acá los radios. Y que el ángulo, ¿sí? Para cada radio que usted escoja, miren, esta es la primera desigualdad que estoy imponiendo. Entonces, ustedes toman un radio que esté entre 0 y 1. Y con ese radio ahí fijo, permiten que el ángulo θ varíen, para ese caso, entre 0 y 90 grados, es decir, entre 0 y pi medios. ¿Sí? Estas dos desigualdades, pues están allí como quieticas, ¿no? En el fondo están generando la dinámica que les mostré hace un momento. ¿Sí? Entonces, alguien escoge otro radio, entonces entre 0 y 1 voy a escoger otro radio, por aquí bien pequeño. ¿Sí? Ya fijé un radio, entonces yo empiezo aquí, fijo un radio, que ustedes quieran, cualquier valor entre 0 y 1. Cuando usted ya tiene fijo el radio, piensen en el vectorcito rosado, ¿no? Ya escogió el radio. Y mueven el ángulo de 0 a pi medios. Entonces generan otra lineecita. Listo, y esa es la forma en que usted empieza a describir la región. Generan esta lineecita aquí. Y así pues, genero esa región circular. Bien. Entonces, fíjense, con las coordenadas cartesianas, la variación de la segunda coordenada de y depende de x y aparece una raíz cuadrada. En cambio, cuando uso coordenadas polares, tanto el r como el θ se mueven entre dos constantes. ¿Sí ven? Esto ya es una ventaja. Es decir que estamos evadiendo esta raíz cuadrada en un límite de integración. ¿Sí? Y eso nos ahorra muchos problemas, porque cuando yo integro y evalúo en este tipo de raíces, pues eso me empieza a generar integrales que se hacen por sustitución trigonométrica y entonces complica el trabajo. ¿Listo? Bueno, pregunta, si eso quedó claro, ¿no? ¿Cómo escribo la siguiente región? A ver, voy a ponerles un ejemplo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo aquí. Bueno, entonces, ¿cómo escribo la siguiente región? Si eso quedó claro, entonces piensen en esta región circular. ¿Sí? Miren, lo primero, podemos gastarnos 40 minutos, si quieren, aprendiendo a escribir regiones circulares, porque es que esta es más de la mitad del trabajo. ¿Sí? Saber describir regiones, y es sencillísimo. ¿Sí? El proceso de hacer la integral es lo mismo que hemos venido haciendo. Lo más importante es eso. ¿Sí? Que entendamos cómo se describe una región circular usando polares. ¿Listo? Entonces,
Imagínense que ustedes les dicen, describa la región sombreada usando coordenadas polares. Y la región sombreada es esta, ¿sí? Que describa eso usando polares. Y supongamos que esto tiene radio 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo describo esa parte superior de esa circunferencia, de ese círculo? Parte superior, que está por encima del eje X. Y usando polares. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? ¿El radio de dónde a dónde varía? De 0 a 2. El radio varía de 0 a 2. Listo. ¿Y el ángulo? De 0 a 2pi. De Bueno, 0 a pi, dos, ¿no? de 0 a pi porque De 0 a 2 pi, pi es perdón, un... de 0 a pi. De 0 De a 0 a pi. pi. Exacto. Muy bien. Entonces usted ya entendió cómo generar regiones circulares. Sencillo la idea, ¿no? De 0 a pi, o no. ¿Y quién tiene dudas? Quien tenga dudas puede preguntar aquí. O sea, ¿Por no, qué? el Porque radio no iría desde -2 hasta 2. Como estamos bueno, agarrando toda la parte de eso es arriba. una buena observación y eso es lo que tenemos que ver a continuación, ¿listo? El radio en coordenadas polares, el radio general siempre va a ser una magnitud mayor o igual que 0, ¿sí? No puede ser que el radio sea negativo. Pero además de eso, observe lo siguiente. Si nosotros queremos generar esta parte superior, piensen en el vector que yo les dibujé hace un momento, ¿sí? Usted nomás tiene que escoger la longitud del vector y esa longitud va a ser positiva. Entonces usted escoge la longitud del vector. Voy a dejarlo de otro color porque no se nos ve. ¿Sí? Digamos que usted escoge la longitud del vector 1. ¿Sí? Entonces ya cuando usted hace girar ese vector desde 0 a pi, es decir, de 0 a 180, mire que él viene girando y llega hasta acá. Entonces usted no necesita usar radios negativos. ¿Me van a entender? Porque usted ya simplemente gira 180 grados. Hace ese movimiento. Entonces usted generó la puntica de este vector, imaginen que le colocamos pintura. Entonces deja este rastro. ¿Listo? Entonces usted por eso no necesita radios negativos. Además de eso, en polares se entiende que el radio siempre es positivo porque si usted recuerda, R es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado y eso es mayor o igual que 0. Entonces así aparezca una parte de la región donde está, así aparezca menos 2 a 2. Usted permite que el radio varíe de 0 a 2 porque usted hace el giro con el vector y llega llega a estos lugares donde la x en cartesiana sí es negativa, ¿no? Entonces, si usted toma otro vector ya un poquito de mayor longitud, ¿sí? Ya está por acá, y lo gira, llega hasta por acá también, y lo gira de 0 a pi, es decir, a 180. Entonces llega hasta allá. Y entonces ya las regiones se describen por medio de arcos de circunferencia. Y miren, la punta de ese vector deja ese rastro, y así sucesivamente. ¿Listo? Si yo quisiera escribir esa región usando cartesianas, allí sí tendría que permitir, por ejemplo, que x varíe de menos 2 a 2, ¿no? Ya es otra cosa. Y en cartesianas x varía de menos 2 a 2, ¿cierto? Y y, ¿de dónde varía? Pues es lo mismo que antes, ¿no? Tengo que mirar la ecuación canónica de esa circunferencia que es, como tiene radio 2, centrada en el origen, es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esto no quiere escribir. Y entonces, de aquí espejo y porque yo quiero ver, porque este borde superior, donde varía y, depende de x, y depende del punto de x donde usted esté. Y varía desde 0 a ese borde. Entonces, de esta ecuación despejo y. Me va a quedar, como estoy analizando los cuadrantes 2 y 1, en esos dos cuadrantes, pues y es positiva, entonces tomo la raíz cuadrada positiva. ¿De qué? De 4, es despejar, menos x cuadrado. Entonces y variaría de 0 a esa cantidad, ¿no?
De 0 a esa cantidad. Listo. Y bueno, y vuelve y aparece una raíz cuadrada, que son muy molestas haciendo integrales. Pero con polares, miren tan sencillo que se describe, tanto r como θ varían entre dos constantes. Bien, ¿quedó claro ese ejemplo también? Sí. Vamos a hacer otro ejemplo, porque aquí ustedes dirán, bueno, pero es que no es tanta la diferencia, ¿no? Solo una raíz cuadrada. Veamos que si queremos describir otro tipo de regiones circulares, definitivamente las coordenadas polares van a constituir una gran ventaja, ¿sí? Me refiero a regiones que tienen forma de anillo, ¿sí? Anulares, por ejemplo, o son aquellas regiones que se forman entre dos circunferencias que tienen el mismo centro, ¿no? Entonces pensemos en una región anular. Bueno, voy a tener que borrar aquí, borremos todo mejor. Aquí sí se nota pues la gran diferencia entre usar cartesianas y polares. Como es mucho más sencillo con polares. Sí, entonces tenemos esta circunferencia de radio, digamos 1. Y centra en el origen. Y coloquemos una más grande. Y de radio 3. Ah, no, tiene que ser circunferencia. Sí. Supongamos que esa también está centrada en el origen. Listo. Pero el radio ahorita es 3. 3 por aquí. 3 menos 3. Entonces, una región anular es la región que se forma entre las circunferencias. ¿Sí? Esta. Es como un pan de o una dona, ¿no? Sí. Listo. Y puedo estar interesado en describir solamente ese pedazo que está en el primer cuadrante aquí. O puedo estar interesado en describirla completa, ¿no? Sí, dando todo el giro. Ya está por acá. Ahí ya sería completa. ¿Lista? Pero entonces aprendamos a describirla primero en el primer cuadrante. ¿Sí? Veamos que usando polares es súper sencillo. Entonces, ¿qué me puede decir cómo escribir esta región que subrayé aquí con coordenadas polares? ¿Sí? Quieren cambio de color, que se note, un color que se vea. Coloquemos este color que contrasta con el azul. ¿Cómo describe esa región? ¿Quién me dice? ¿De dónde a dónde varía R? ¿De dónde a dónde varía θ? ¿Sí? Entonces, si pensamos de nuevo en el vectorcito que les dije que van generando, que yo primero escojo el radio de ese vector, ¿no? Y después lo hago girar de 0 a pi medios o de 0 a pi, ¿no? Y miro el rastro que deja ese vector cuando gira. Voy a dibujar ese vectorcito entonces, que nos ayuda tanto. ¿Sí? Miren el vector. Pues es evidente que ese vector no va a poder tener una longitud más pequeña que 1, ¿cierto? Si tiene una longitud más pequeña que 1, por ejemplo ahí, y lo hago girar de 0 a pi medios, de 0 a 90, voy a dejar un rastro, un arco, aquí en esta región. Y yo no estoy intentando describir esa región, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que observar es que, bueno, vamos a cambiar el color, que ese vector tiene que tener un radio, tiene que variar su radio desde 1, ¿sí? ¿Hasta dónde? Tiene que comenzar aquí en 1 hasta 3, ¿sí? Y empezarlo a rotar de 1 a 3, ¿sí? Porque cuando lo roto entre 1 y 3, su longitud, lo roto, mire que genero arcos que están en la región que quiero describir, ¿no? Por ejemplo, cuando lo roto aquí, cuando ese vector tiene radio 1, genero exactamente el arco inferior, ¿cierto? El arco rojo. Y ya cuando permito que el vector tenga un radio más grande que 1, empiezo a generar arcos de estos, ¿sí? En la región que estoy interesado, ¿sí? Entonces, en primer medida,
el radio debe ser, la variación del radio debe ser entre 1 y 3. ¿Concuerdan conmigo o no? ¿Sí quedó claro eso? Y usted escoge un radio allí. Y el ángulo claramente es de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde estoy haciendo el giro? Desde 0 hasta acá, hasta este borde acá, hasta esta esquina. Entonces de 0 a pi medios. ¿Listo? De 0 a pi medios. Bien. Entonces miren, esas simples dos desigualdades describen esa región anular. Bien. Ahorita, un ejercicio que podía ser un ejercicio de quiz. Ustedes ya hicieron el quiz, ¿cierto? Ah, sí. Creo que era otro grupo que falta. Un ejercicio de quiz podría ser dibujarle esa región y decirle, descríbala usando coordenadas cartesianas, ¿no? ¿Cómo se haría eso? Miren lo complicado que es. Para describir esa región usando cartesianas, primero, tengo que conocer las ecuaciones de esas circunferencias, ¿no? La roja E, como tiene radio 1, es x cuadrado más y cuadrado igual 1. Igual el radio. ¿Listo? Esto no quiere escribir bien. Ya estoy terminando de diseñar el taller. ¿Listo? Ya algunos profesores me enviaron ejercicios de sugerencia. Entonces yo lo voy a diseñar ya. Voy a juntar los ejercicios que ellos me han enviado y hoy espero mandarlo, ¿sí? Ustedes dirán que está muy anticipado, ¿no? Pero no importa. Mejor hacer Profe, ¿será en la misma cantidad de integrantes que el pasado? la misma cantidad. Ah, el pasado estuvo muy largo. No, de integrantes. Sí, puede ser 5, sí. A mí me gusta que trabajen en grupos grandes, porque así tengo menos talleres que calificar. Pero no solo por eso, porque así ustedes estudian en grupo y hay algunos que son más hábiles en un tema, otros en otro y hacen retroalimentación también, ¿no? Es que hay gente que me envía lo hace solo, ¿cierto? Y lo hace casi todo mal. Entonces yo digo, pero si se puede hacer en grupo, ¿por qué no pregunta? ¿Por qué no consulta con los compañeros? Si está esa opción, pues, de hacerlo en grupo, ¿no? Ahora, cuando ustedes hacen en grupo, ustedes generalmente se dividen el trabajo. No es que se sienten todos juntos o hagan una reunión todos y se pongan a resolverlo juntos cada punto, sino que ustedes dicen, no todos, ¿no? Algunos dicen, bueno, usted haga el 1, yo hago el 2, usted hace el 3 y así sucesivamente. Eso es otra metodología, ¿no? Ustedes deciden cómo trabajan. Pero si a usted le tocó hacer el 2 y usted lo hace a conciencia, debería averiguar cómo su amigo hizo el 1, ¿sí? O entender lo que hizo. Porque el día del parcial se va a hacer una pregunta más o menos de cada uno de esos temas. Entonces ustedes deben saber cómo se hacen los otros puntos. Si no le tocó, pues lo averigua o usted mira lo que su compañero mandó y entonces le pregunta o revisa si eso está bien o no. Bueno, entonces miren, si quiero escribir esa región usando coordenadas cartesianas, veamos la dificultad. Primero que todo, tengo que conocer las ecuaciones de la circunferencia. Listo, aquí tengo la de la roja, este es el dibujito rojo, y la del azul, ¿no? Que es el radio al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Bueno, primero eso. Luego, noten que si quiero escribirla de manera vertical, o sea, voy a permitir que sea x quien varíe libremente. Ojo que no puedo permitir que x varíe de una sola vez desde 0 hasta 3, ¿no? Voy a tener que hacerlo por tramos. Voy a tener que permitir que x varíe de 0 a 1 primero, porque cuando x varía de 0 a 1 en ese primer tramo, y varía entre esta circunferencia de radio 1 y la de radio 3, ¿sí? Así varía y. Y cuando x varía de 1 a 3, el y ya varía desde 0 hasta la circunferencia azul, ¿no? Entonces hay dos tramos que debo considerar. Tengo que decir lo siguiente. Que si x varía de 0 a 1,
Eso ya es una dificultad. La región se tiene que escribir por partes, ¿no? Entonces X varía de 0 a 1 y Y varía desde la circunferencia pequeña. Entonces de esta ecuación roja, de esta ecuación canónica de esa circunferencia roja, despejo Y. ¿Sí? Entonces me va a quedar que Y, lo despejo, ustedes pueden hacer las cuentas también. Y va a variar desde raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado, desde este borde hasta el borde de arriba, que es despejar Y de esta ecuación, que es raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado. ¿Listo? Entonces, fíjense, estas dos desigualdades describen solamente este pedacito hasta aquí. Este tramo. ¿Sí? Y miren que la variación de Y en ese primer tramo está entre dos raíces cuadradas. ¿Sí? O sea que los límites de integración tendrían que tener esas raíces. ¿Usted imagina el problema en el que uno se mete cuando empieza a resolver esa integral iterada? Bueno. Ahora, no hemos terminado de escribir la región. Ahorita debo permitir que X varíe entre 1 y 3, aquí, en este tramo. Entre 1 y 3. Y ahí sí la Y puede variar desde 0, desde aquí, a la circunferencia grande. ¿Sí? Entonces ahí sí la variación de Y es desde 0 hasta raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado. ¿Sí? Entonces miren, en una región anular, usar cartesianas es definitivamente una locura, ¿no? Para escribir esa pequeña región tengo que usar dos desigualdades, dos pares de desigualdades. Y además de eso, los límites de la Y están entre raíces cuadradas. En cambio, miren qué generosidad y qué humildad la de las coordenadas polares. Miren, tan sencillas, tan compactas. Dos desigualdades nada más. Tanto R como θ varían entre magnitudes constantes. ¿Ah? Qué generosidad, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una integral usando las cartesianas, tendría que hacerlo así. Colocar la integral, aquí la función, y después sumar con otro par de integrales dobles, ¿no? Porque en estas primeras dos integrales coloco estas dos desigualdades. Y en el otro par de integrales coloco estas de aquí. ¿Sí? Tengo que hacer una suma de dos integrales, fíjense. Y veremos en la siguiente reunión que con polares nomás con una integral tengo. Y con límites constantes, no. Una maravilla. Bueno, ¿quedó claro las ventajas de usar polares? ¿Y cómo se describen regiones usando polares? ¿Y está todo bien hasta ahí? ¿O no? Bueno, les Sí, dejo profe. como ejercicio, como se va a cortar la llamada, describan con polares todo el anillo. A ver, no, es que todo el anillo es como muy fácil. Bueno, escriban todo el anillo con polares, todo el giro completo. ¿Qué es lo único que tendría que hacer? Pues R sigue variando de 0 a 1 y θ, un giro completo. ¿De dónde a dónde? De 0 a 2pi, ¿no? 2pi es 360 grados, un giro completo. Sí. Que llegó aquí otra vez. Bien. Bueno, enseguida veremos cómo planteo la integral ya en polares.